Le agradezco enormemente al maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral, catedrático, escritor, autor del libro Nociones Históricas del Derecho Electoral en México, Introducción al Régimen Democrático. Nos tome la llamada. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, buenos días. Como siempre, me da mucho gusto saludarte y saludar a quienes nos escuchan a través de ti. Oye, Carlos, ¿de dónde partir el análisis de lo que sucedió ayer en la Suprema Corte? Finalmente invalidaron la primera parte del Plan B electoral. Mira, lo voy a decir de una manera muy técnica. Es que habían hecho un cochinero en el Poder Legislativo. Esa es la verdad. Es decir, el conjunto de determinaciones que se habían tomado en el Parlamento pues, violaron absolutamente todos los procedimientos legislativos que se tenían que cumplir. Los partidos políticos actuaron, recurren a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano de control constitucional. O sea, difiero cuando se le trata de cuestionar a la Corte por pues esa es su chamba, ejercer el control constitucional. ¿Qué significa eso? Pues revisar que las determinaciones que se toman, en este caso, en un órgano parlamentario, en un órgano político, pues no violen la Constitución. Y si algo quedó demostrado, no solamente por lo dicho de los partidos políticos agraviados, sino por cualquiera que hubiera visto el procedimiento, te dabas cuenta de que esta idea de sacar rápido las cosas, se le llama obvia y urgente resolución, pues tiene un procedimiento constitucional y tiene un procedimiento de interpretación que la Corte ha dado. Y este se rompió. Entonces, lo hicieron mal, por eso expreso este comentario, que hicieron un cochinero, y pues la Corte ejerce su facultad de control constitucional y le da un manazo y dice, bueno, pues es el tiempo de expedir el certificado de defunción al Plan B, ¿no? En esta primera etapa, ¿no? Oye, Carlos, entonces, a ver, me voy a ir a una pregunta que te iba a hacer al final, de hecho, de la entrevista, pero creo que queda muy bien para este momento. Entonces, para el resto de lo que falta de analizar, si se hizo de la misma manera, y no solamente la reforma electoral, las otras reformas de la denominada Noche Negra, ¿te acuerdas? Esta serie de reformas que aprobaron, de hecho, en una sede alterna, y aprobaron en 5 minutos sin leer y sin previsiones y sin discusión, pues una serie de reformas y leyes, pero como si estuvieran en maquila, una tras otra, tendrían entonces el mismo destino. Sí, hay un principio que es el que se viola en cualquiera de los casos y que nos permite a quienes nos están escuchando interpretarlo de una manera muy sencilla. Es el principio de liberación informada. Es decir, que las personas que están en la obligación de tomar una decisión para hacer leyes estén informadas. Es un principio denominado principio de liberación informada, y este es el que se ha venido, violentando en las últimas determinaciones del Poder Legislativo. ¿Qué pasa si no se hace valer? Bueno, si no se hace valer, las leyes quedan firmes. Pero lo que ha venido sucediendo es que hay un conjunto de personas que se quejan, en este caso partidos políticos y integrantes del propio Poder Legislativo, y recurren a la Corte. Entonces, al recurrir a la Corte, de veras, no se requiere un análisis muy exhaustivo, David, para saber que estas determinaciones serán echadas abajo si se hace una revisión estrictamente técnica. ¿Por qué? Porque mira, más o menos desde el 2008, si mal no me recuerdo, la Corte empezó a tomar como criterio precisamente que el proceso deliberativo fuera informado, que esta figura de la obvia y urgente resolución tuviera una explicación muy clara de por qué es obvia, de por qué es urgente y por qué la resuelven de esa manera. Uh-huh. Y cumpliendo todos estos principios sí procede, pero cuando no se cumple, pues automáticamente la Corte desde hace más de 15 años ha venido diciendo pues para atrás Hildred. Es decir, tampoco es algo nuevo, pues, ¿no? Por eso a quienes seguimos este tema nos llamaban poderosamente la atención el que a pesar de que hay pues cerca de 30 años de experiencia en que así se ha resuelto la Corte, lo pretendieran insistir haciendo, ¿no?
Claro, y bueno, yo aquí me regreso un poquito a lo que nos decías hace un momento respecto al proceso legislativo. Decía Saldívar, y te lo leo tal cual, se privó a los diputados, en particular en un debate. No se podían posicionar en el fondo porque no lo conocían. Pero como bien decías, Carlos, los que están en contra de esta resolución, que finalmente obtuvieron los 9 votos de 8 que se necesitaban para la declaratoria pues básicamente de invalidación de estos elementos de reforma, pero los que estaban en contra decían que tenían que respetar. Y ya sé que voy a sonar un poquito repetitivo con esta pregunta, Carlos, pero creo que es bien importante, como tú lo has acotado, retomarlo. Que por respeto a la división de poderes, porque de hecho elementos, como bien decías, del Poder Ejecutivo decían, es que entonces la Suprema Corte está legislando, y entonces entiendo que no es tal cual. No, por supuesto que no. La Corte no está legislando. Aun cuando la Corte en algunas otras resoluciones ha emitido recomendaciones al Poder Legislativo para que legisle, este no es el caso. En este caso fue clarísimo. Lo que la Corte consideró como inválido fue precisamente el procedimiento legislativo. En pocas palabras, lo que hicieron, lo hicieron mal. Ni siquiera había necesidad de entrar al fondo del asunto porque el procedimiento estaba inadecuado. Y si algo se ha acreditado por parte de la Corte es que el procedimiento legislativo no es un formalismo, o sea, es una parte fundamental en un régimen democrático. Y voy a ponerlo muy claro. Imagínate que nos inviten quienes estamos aquí, estuviéramos en un parlamento y nos inviten a tomar la decisión de una ley o de 20 leyes, y cada una de las leyes tiene más de 300 hojas, y nos digan, la tienes que votar rápido ya porque se acaba el periodo de ordinario. Pues, independientemente del fondo, la forma está incorrecta, y esa forma es lo que la Corte dijo, oigan, pues no la muelen, denles el derecho a las y los integrantes del Parlamento a que revisen, a que ejerzan el principio de deliberación informada, debate informado, presenten los documentos con tiempo. Eso es lo que les dijo la Corte. Si ustedes no hacen eso, pues están violando un principio democrático y por tanto la norma es inválida. Eso es lo que sucedió. Quienes afirman que hay una invasión de un poder sobre el otro, en realidad lo único que demuestran es el desconocimiento de la teoría constitucional. Porque si algo revisa la Corte como organismo de control constitucional, es que las cosas se hagan bien. Y las cosas bien hechas inician desde el procedimiento, desde cómo te convocan, cuánto tiempo te dan para discutir, cómo te dan la información, y a partir de ahí, entonces, se puede discutir el fondo. Pero si todo esto no sucedió, pues ni siquiera tiene pertinencia discutir el fondo, porque el procedimiento es el que está mal. Sí, de hecho González Carranca decía en su discurso que no existe una deliberación democrática real y de fondo, justamente en este sentido que nos acabas de explicar, Carlos, el de la deliberación informativa, que es un principio democrático y de hecho está planteado en artículos de la propia Constitución. Oye, a ver, y ahora, ¿cómo entender la manera del discurso oficial actualmente? Y no me refiero a los ataques que hubo pues prácticamente inmediato en cuanto se dio a conocer esta resolución, sino el discurso de que van al plan C, pero que el plan C ahora es pues hacer llamados a votar en contra de la oposición, a favor de Morena, etcétera, etcétera. Pero en el sentido de por qué no hay un plan C legislativo, ¿tiene que ver con los famosos 90 días, con las fechas de la elección? ¿Con qué tiene que ver con que cuando tumbaron, por ejemplo, la reforma electoral, ya ves que hicieron el plan B, ¿por qué ahora ya desde el punto legislativo ya no van? Porque tienes toda la razón, por el tiempo. El proceso electoral habrá de arrancar en la primera semana de septiembre. Eso significa que constitucionalmente 90 días atrás no puedes hacer ninguna reforma de carácter político electoral, y eso significa que estamos hoy a 9 de mayo, en 15 días más o menos, si mi cuenta no me falla, estaría habilitándose la imposibilidad, es decir, materialmente es imposible sacar una reforma legislativa en este momento, ¿no? Y si a eso le sumas que este plan B solamente se refiere a 2 leyes, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la de Comunicación Social, es decir,
todavía faltan las leyes, yo les llamo leyes madres por razón de la materia que me apasiona, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos Políticos y la de Medios de Impugnación. O sea, todavía falta esa, imagínate, entonces no les da tiempo. O sea que quizá lo más importante, digo, no que esto no sea importante, todo es importante, pero quizá lo de mayor fondo todavía no se ha resuelto en la Suprema Corte. En mi opinión, no. Pero el paso que dio ayer la Corte te marca un camino, ya un precedente que es muy coincidente con los últimos 30 precedentes de la Corte. Que nadie diga que fue porque esos adjetivos que le dan hoy a la Corte, no, la Corte tiene más de 15 años emitiendo resoluciones que cuando se violenta el procedimiento legislativo bajo el argumento de la obvia y urgente resolución y esta no se acredita y se violenta el principio deliberativo informado, pues invalida normas y esto ha sucedido desde el 2008 hasta la fecha. Entonces, no es algo sorprendente, lo cual te permite prever que ese va a ser el camino de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la de partidos políticos y, por supuesto, de las de medios de impugnación. No con esto quiero decir, David, que las leyes que ayer se invalidaron hayan sido, digamos, no de trascendencia, porque tienen que ver sobre neutralidad, promoción personalizada, responsabilidad en cuanto hagas promoción personalizada o usos indebidos de recursos para ello y violes el principio de equidad e imparcialidad. Entonces me parece que son muy trascendentes, ¿no? Pero las buenas, en mi opinión, por la materia que me apasiona, insisto, son las que siguen. Estaremos pues muy atentos a ello. Oye, me están comentando el público que si podemos aclarar lo de los votos, que porque esta no era una acción de inconstitucionalidad, esto va en función de lo que yo dije, y que no necesitaban 8 votos, que se necesitaba solamente mayoría. ¿En qué sentido fue la resolución de la Suprema Corte? Supongo que es lo que quiere que aclaremos del público en esta pregunta de la audiencia. No válida, punto. No es válida porque la determinación que tomó el Parlamento para hacerla en rápido, en fast track, violó la Constitución. Luego entonces si hay una inconstitucionalidad en el procedimiento. Sin embargo, los 9 votos fueron contundentes, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, ya en otro momento, pues podremos platicar, Carlos, de los otros temas que dejaste sobre la mesa y del perfil de quienes votaron en contra, que, híjole, así como han atacado a los que votaron a favor de la invalidez, así también les tocó a los que estaban en contra de la resolución. Oye, ¿con qué podríamos cerrar, Carlos? ¿Cuál es la lección aprendida después de esta primera parte de estas resoluciones que, bueno, ya aprendimos que todavía hay otras pendientes? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de tribunal constitucional. Ese es un tema importantísimo. Que nadie nos diga que es una actuación facciosa, política. Su determinación obedece a una facultad constitucional, el control precisamente de que las acciones sean con base en la Constitución. Esto es muy sencillo. Si la Constitución no les gusta, hay formas de cambiar la Constitución, pero también se deben de respetar los procedimientos que la propia Constitución establece. No se vale cambiar la Constitución violando procedimientos que la Constitución establece. Entonces es un mecanismo, por eso, de control constitucional de la Suprema. Para mí esa parte me parece trascendente. Qué bueno que se da en estos términos porque permite la socialización, el entrar a esa discusión abiertamente. Y creo que de lo que viene, me parece la pertinencia de las 3 leyes que mencioné y los alcances de la ley de la determinación que se tiene para los deudores alimentarios y su afectación en los derechos políticos electorales. Esa va a estar muy buena y creo que esa vale la pena socializarla y mucho. Pues seguiremos hablando de todos estos temas si nos los permites, Carlos. Mientras tanto, te agradezco enormemente y te deseo que tengas un excelente martes. Muy buenos días. Hasta luego, David, como siempre. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Es el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral, catedrático, escritor, autor del libro Nociones Históricas del Derecho Electoral en México, pues con un análisis de pues esta primera etapa en la que los ministros de la Suprema Corte invalidaron la primera parte, ese es el término correcto, declararon la invalidez de la primera parte del Plan B de la reforma electoral.